Shu es un perdedor feo, de aura negativa, que perdió a toda su familia por un demonio misterioso. Tras asociarse con el demonio villano, usan el poder de chupar caras para encontrar al demonio que lo dejó huérfano. Esta historia comienza en algún lugar de Ciudad Beano. Mientras los civiles veían la transmisión del alcalde, una enana de pelo rosa corría con sus compras hasta llegar a la oficina de Shu en casa, y empezó a preparar la comida. Ese día, en un café, un chico misterioso negociaba un trato con un agente, y Ayana intentaba escuchar su conversación. Distraída por el desaliñado y maleducado que comía ruidosamente frente a ella, le dijo a Shu que intentara comer con normalidad, pero él estaba demasiado hambriento para tener modales. Cuando terminó y le agradeció la comida, ella le dijo que considerara regresar a su compañía. Él ya estaba de pie y le dijo que le gustaba trabajar por su cuenta antes de darse la vuelta para irse. Ella se enfadó muchísimo y amenazó con cancelar las comidas gratis, así que él se dio la vuelta y le suplicó que lo reconsiderara. Momentos después, fuera del café, él le agradeció de nuevo y estaba a punto de irse cuando ella le preguntó si podía contactarlo otra vez. Entonces, él sacó sin vergüenza su factura de teléfono impagada, y ella la tomó. Al regresar a casa esa noche, se dirigía a su habitación cuando una vela se encendió y vio a Kisora, quien casi le da un infarto. Ella había preparado una cena a base de verduras y le dijo que la acompañara, pero él le dijo que no era vegetariano y que ya había comido. Ella se dio la vuelta y dijo que estaba bien, pero mientras la veía permanecer inmóvil, sintió peligro y se sentó a comer. Tras mentir sobre el sabor de la comida para salvar su vida, Kisura le habló de la escuela y le preguntó por qué su casa se estaba convirtiendo lentamente en una casa de mala muerte. Notando el cambio en su estado de ánimo, ella le dio un abrazo para animarlo, pero luego olió perfume de chica en él. Sintiendo una amenaza inmediata para su vida, él dijo que probablemente se había topado con alguien. Momentos después, él se estaba destrozando los pulmones mientras ella limpiaba y le preguntó por la factura de la luz. Él dijo que se había quedado sin dinero y que la pagaría después del próximo trabajo, pero entonces ella se ofreció a encargarse de ello con todo el dinero que había ahorrado. Al momento siguiente, llegó una entrega para su Nintendo Switch, y él mintió diciendo que era un regalo de un viejo amigo. Más tarde, ella le dijo que era hora de la publicación nocturna y lo obligó a tomar una foto que definía la vergüenza ajena. Después de subir la publicación para su único seguidor, ella tomó sus pastillas para el mal humor y empezó a quejarse del dinero. Él entonces prometió darle algo después de conseguir un nuevo trabajo, pero ella dijo que él había estado diciendo lo mismo durante los últimos 2 meses, mientras afirmaba que estaba esperando una cierta subasta de trabajo. Justo en ese momento llegó una notificación con la oferta que había estado esperando, así que se puso las gafas antes de entrar a la casa de subastas virtual con las otras compañías. Después de sentarse, Masaki les dio la bienvenida y comenzó la sesión informativa. En algún lugar del Hotel Legestone, un gerente de casino les habló a los oficiales Miles y Mikami sobre un intruso. Al momento siguiente, escucharon disparos e irrumpieron para ver a un tipo apenas de pie con su sangre cubriendo la habitación. El gerente explicó que ya tenían medidas de seguridad implementadas, y Mikami le dijo que el tipo no era humano, pero eso solo emocionó al gerente al ver finalmente a un demonio. Al momento siguiente, las células cerebrales del tipo se desordenaron mientras su transformación comenzaba, y reveló su verdadera forma de demonio clase B. Los guardias del casino le dispararon, pero él manejó las balas como Neo, así que huyeron y Mikami tuvo que arrastrar al gerente sobreexcitado antes de que el demonio viera la cámara de seguridad y la destrozara. Con la sesión informativa completa, Masaki les dio estadísticas sobre el sospechoso, así como los detalles del trabajo. Los dueños de las compañías se emocionaron por aceptar el trabajo, pero Masaki les dijo que el edificio estaba en el centro del distrito de entretenimiento y no debía ser destruido durante la misión. Con eso, les dio 10 minutos para hacer sus ofertas, y al final, Shu consiguió el trabajo después de ofrecer menos de la mitad del precio promedio. Los dueños de las compañías se enfadaron con él por arruinar siempre sus oportunidades de conseguir buenos trabajos con sus ofertas, y se turnaron para criticarlo duramente antes de irse. Momentos después, habló por teléfono con Yagiri y acordó darle el 80% a cambio de apoyo. Después de decirle a su madre que dejara de mezclarla con él, Ayano se fue, y Shu se preparó antes de salir. Después de usar el tren y llegar al edificio, Ayano se enfadó con él, y él tuvo que recordarle que estaba demasiado pobre para usar un Uber. Momentos después se movilizaron y llegaron al casino mientras discutían el plan. El demonio derribó la puerta y vieron a sus secuaces dentro, así que él le dijo que se concentrara en ellos antes de entrar. Eliminaron a todos los secuaces, pero el demonio invocó más, así que siguieron disparando mientras él se abría paso hasta su espalda y le dio la señal. Ella usó una bala especial en el demonio y, mientras su explosión lo distraía, se puso justo detrás y le voló la espalda. Al momento siguiente, intentó acabar con él, ya que el disparo no tuvo efecto. Él logró esquivar el primer ataque, pero terminó siendo demasiado lento para escapar una segunda vez. Justo en ese momento, su brazo fue cortado por Kisara, quien luego lo revisó y lo convirtió en un orgulloso simp. Uno de los oficiales sugirió pedir refuerzos, pero Ayano le dijo que no lo necesitarían con Kisara presente. Ella atacó inmediatamente al demonio, pero después de intentar atravesar su escudo, fue lanzada como una bolsa de patatas fritas.
Se acercó a ella y le preguntó si todavía sentía los efectos de las pastillas, así que ella le recordó que aún no habían hecho el ritual de poder. Después de pedirle a Ayano que los cubriera, él le dijo que no le gustaba hacerlo en espacios públicos, pero ella ya había perdido la paciencia y lo atrajo para tomar sus fluidos bucales. A medida que el ritual aumentaba en intensidad, Ayano empezó a frustrarse y les dijo que terminaran ya. Justo en ese momento, una explosión estalló mientras ella entraba en la zona e hizo que el demonio sintiera su aura. Invocó más secuaces para enfrentarla, pero ella los atravesó fácilmente y casi acabó con el demonio. Mientras Shu recuperaba el conocimiento y veía un recordatorio con una bala de beso en su mano, las chicas se cubrieron las espaldas mutuamente. Pero entonces Kisora reconoció el olor con el que Shu había llegado a casa e intentó cortarle la cabeza a Ayano. Ambas empezaron a pelear mientras eliminaban a los secuaces del demonio hasta que Shu la separó. Luego ella volcó su ira en él y siguió cortando hasta que él cayó, y ella exigió la llave de repuesto de su casa como prueba de su amor. Él le recordó que ella podía simplemente atravesar la pared, pero entonces ella empezó a destrozar el lugar de nuevo, así que él le dio la llave. Luego unieron fuerzas y atravesaron a los secuaces del demonio antes de combinar sus ataques y enviarlo de vuelta al inframundo con una explosión. Momentos después, ella intentó iniciar otro ritual, pero él le dio su cabeza para la extracción de memoria. Ella quiso intentarlo de nuevo, pero entonces el edificio empezó a colapsar, así que todos salieron corriendo, y ella voló para cubrir los escombros antes de que pudieran dañar a los civiles. Noches después, Kisora usó la llave de repuesto para entrar mientras él dormía y lo observó con una mirada oculta en sus ojos antes de quitarse el uniforme. A la mañana siguiente, él recibió otro plato de verduras para el desayuno y vio las noticias donde el incidente del hotel se hacía pasar por un problema estructural. Después, él revisó las imágenes que habían extraído de la memoria del demonio y le preguntó a Kisora si había visto algo más específico, pero eso fue todo lo que pudo extraer. Luego ella le dijo que estaba trabajando en la gestión de sus finanzas para cuidarlo mejor y vio que necesitaban ganar dinero rápidamente para sobrevivir el mes. Él le dijo emocionado que esperaba el pago del trabajo del mes, pero ella le recordó que sus pagos solían enviarse un mes después del trabajo. Antes de irse, ella le dijo que probablemente tendrían que empezar a comer hierba, y momentos después ella estaba en la estación de tren buscando trabajos extra. Justo en ese momento aparecieron sus compañeros de clase y le preguntaron sobre su búsqueda de trabajo. Recordando que salía con un pobre, intentaron preguntar por Shu cuando vieron las vendas en su cuerpo. Ella intentó convencerlos de que no era por Shu, pero no le creyeron y pensaron que le habían lavado el cerebro. Estaban hablando de hacer que lo arrestaran cuando apareció un femboy que se creía un príncipe de Disney. Ichizuka tomó la mano de Kisura y prometió usar su estatus de presidente del consejo estudiantil e hijo del alcalde para resolver todos sus problemas. Ignorando a las chicas, siguió parloteando sobre el dinero de su padre y no notó que las chicas subían al tren hasta que se fueron. En un gimnasio esa noche, el agente del café negociaba con un nuevo cliente y Shu intentaba pedirle un trabajo a Ayano mientras miraba sus pechos. Ella le recordó su discurso de Sigma, aspirante en el café el otro día, así que él se disculpó, afirmando que había aprendido la lección. Después de decirle que pidiera ayuda a su novia demonio, él le habló del comportamiento desquiciado de Kisora y siguió suplicando hasta que ella decidió llamar a su madre. Él se emocionó y la agarró por los hombros y ella intentó ocultar su obvio antojo por él hasta que vio algo que le provocó un cambio de humor. Al ver la foto que Kisora publicó después de dormirlo con sus pechos, él se asustó, pero Ayano había tomado clases de manejo de la ira y simplemente se marchó. Al día siguiente, la élite de la ciudad se presentó para la fiesta de aniversario del gobierno, y mientras eso sucedía, Masaki les habló a Linfa y Shenfa sobre un estudiante llamado Yoshino, quien desapareció tras idear un elaborado plan para eliminar al alcalde. La oficina antidemonios había estado sospechando que estaba poseído por un demonio, y casualmente tropezó con sus planes para el alcalde durante una investigación. Luego, él ofreció que agentes de la oficina montaran guardia para el evento, y ellos aceptaron. Pero antes de irse, le pidieron que evitara repetir lo que pasó con el hotel. Luego se reunió con Yugiri y puso a su compañía a cargo de la misión. Más tarde ese día, ella estaba en la fiesta vigilando y había salido para discutir el pago con Yugiri cuando Miles casi le saca el aire del pecho de un golpe. En el salón de baile, Ayano luchaba con su ajustado vestido mientras prestaba mucha atención a Kisora. La demonio enana quedó hipnotizada por la comida y estaba a punto de llevarse algo a escondidas cuando a Chishika le dio un susto de muerte. Mientras él le hacía sangrar los oídos con su crónica autoobsesión, Shu compartió un cigarrillo con Miles, quien le puso al tanto de los detalles del sospechoso. Mientras hablaban, un demonio los observaba a través de la pared, y para cuando él había sentido algo, ya no estaba. Momentos después, vieron al alcalde a punto de dar su discurso, así que Miles empezó a regresar y le dijo que pasara a comer como en los viejos tiempos. Con Shenfa manejándolo como un títere desde el fondo, el alcalde comenzó con un breve curso intensivo sobre los orígenes de su ciudad flotante hiperavanzada y les prometió a todos vidas exitosas. Kasara señaló su vida muy poco exitosa y Ayano le recordó que simplemente tenía mal gusto en hombres.
Mientras lo observaban, el demonio que estaba obsesionado con las verdades oscuras de la ciudad salió por la pared detrás de él y atacó. Afortunadamente, Kisara llegó a tiempo y lo arrastró de vuelta a través de la pared mientras Linfa y Shenfa observaban con horror. Mientras los oficiales y Kisara lo perseguían por las instalaciones, Ayano se tomó un segundo para reajustar su vestido. Después de atravesar el suelo para escapar, Ayano intentó casi sacarle su único ojo, pero luego él entró en las paredes e intentó atacarla. Después de que Kisara lo dejó caer, Ayano estaba a punto de rematarlo cuando él dijo algo que la distrajo y huyó. Un empleado disfrutaba de su descanso cuando el demonio irrumpió y Shu entró por la ventana, malgastando balas. Momentos después, él y Kisara lo habían acorralado y Shu estaba solicitando órdenes de Yagiri. Sus órdenes eran capturar al demonio vivo, así que él empezó a explicarle a Kisora que Yoshino todavía tenía su mente humana intacta después de ser poseído, lo que lo hacía apto para el interrogatorio. Mientras Yoshino parloteaba sobre las mentiras del alcalde, Shu había decidido pedir un lanzaredes con todo el dinero que les quedaba, y Kisara intentaba convencerlo de que no lo hiciera. Yoshino entonces dijo algo sobre los lazos del gobierno con el asesinato de su familia y aprovechó la distracción para escapar. Shu estaba a punto de revisar el lanzador, pero Kisora lo detuvo para preguntarle si valía la pena otro mes de comer hierba. Después de decir que empezaba a gustarle ser vegano, lo pagó, y segundos después, Yoshino llegó al suelo y fue embestido contra una pared por la compañía de reparto. Poco después fue sacado en una camilla y Shu se fue con Kisora para comenzar otro mes de pobreza extrema. En un sueño, Kiana caminaba por una cueva buscando a sus padres que habían muerto en la carretera. Después de ser atacada, ella empezó a llamar a Shu y él se despertó en la cama, contento de poder recordarlos todavía antes de mirar su foto y ver el intento de Kisora de unirse a la familia. Más tarde, en unas instalaciones, un científico huía con un cadáver, mientras la seguridad lo perseguía para recuperarlo. Después de tropezar, un agente le recordó un contrato y él decidió seguir adelante con ello al ver que no tenía otra opción. Poco después, toda la ciudad sufrió un apagón, pero Shu y Kizaru ya vivían fuera de la red y apenas lo notaron. Ella intentaba encontrar una manera de ir a la escuela cuando le llegó una carta, y él le dijo que se saltara las clases. Más tarde, en la oficina del alcalde, Masaki les mostró un clip del científico ahora transformado en la planta norte, y les dijo que era un espía que probablemente intentaba robar tecnología relacionada con el Organium. El alcalde no sabía de qué hablaba Masaki, así que Shinfa le recordó que la ciudad fue construida para refinar y estudiar la fuente de energía de próxima generación llamada Organium. Con la tecnología a su alrededor protegida por ellos, varios condados han estado enviando espías como el científico a lo largo de los años para obtener una parte de ella. Con la transformación y el robo del científico resultando en el apagón, Shenfet le pidió a Linfa que ideara una buena historia de encubrimiento. Su padre preguntó si podía ayudar, así que le hicieron sellar una carta de aprobación para movilizar sus fuerzas. Mucho más tarde, en un parque, el agente salió a correr con su último cliente y pasaron corriendo junto a Shu, quien estaba en un banco con Ayano. Él intentó ligar con ella, pero ella ya había perdido la paciencia después de escabullirse de la oficina para verlo y le dijo que fuera al grano. Él le mostró una foto del científico y otra del letrero dejado tras su transformación, que se parecía al del incidente del hotel. Con la subasta de trabajo aún a una hora, ella le preguntó cómo había obtenido ya información sobre el incidente. Ella le dijo que probablemente estaba siendo explotado por sus métodos baratos pero efectivos, y él le dijo que no le importaba mientras pudiera obtener más información para su misión. Después de pedirle que le dijera a Yagiri que él se encargaría del trabajo, intentó sonar como un macho alfa, así que ella empezó a enumerar sus innumerables fracasos hasta que él empezó a suplicar. Más tarde en la subasta, él usó el recorte de precio habitual para superar a los demás, pero entonces Yagiri apareció y habló con Masaki. Shu ya se había levantado para irse cuando Masaki canceló su oferta y les mostró una imagen térmica del científico, revelando que había absorbido un núcleo de Organium que podría alimentar toda la ciudad durante una semana. Las nuevas demandas eran que el núcleo debía ser recuperado sin dañar a los científicos, así que Masaki les pidió que reiniciaran la subasta, y Shu se acercó para decirle que él mismo podía encargarse. Justice entonces explicó que las nuevas órdenes serían demasiado para él. Momentos después, Jitkuri movilizó las fuerzas de su compañía y Miles llegó al coche para decirle a Mikami que habían terminado la evacuación. Mikami revisaba información sobre Shu y le preguntó a Miles sobre el año que pasó como padre adoptivo de Shu. Él le dijo a Miles que respetaba a Shu, ya que era el exterminador de demonios más efectivo de la ciudad, pero le costaba entender por qué las otras compañías de exterminio no le mostraban el mismo respeto. Mientras las fuerzas de Yukari comenzaron la misión intentando congelar al científico, Mills le contó a Mikami cómo a Shu le habían puesto precio a su cabeza cuando regresó por primera vez hace 2 años con Kisora. Las otras compañías unieron fuerzas para eliminarlos, pero todos recibieron su merecido y terminaron aceptando a regañadientes que él tuviera su propia compañía. Justo en ese momento, una explosión estalló cuando el científico había completado su metamorfosis.
Luego explotó los drones antes de emprender el vuelo y Yukiri empezó a intentar idear una nueva estrategia. Al no encontrar una solución, llamó a Shu, quien observaba su fracaso desde una azotea. Hidano estaba con las fuerzas en tierra, a punto de ser derrotada por la mariposa mutada, así que ella le dijo que se encargara del trabajo y le envió el contrato antes de decirle a Masaki que tendrían que renunciar a recuperar el núcleo. Al momento siguiente, Kisura lo abrazó por detrás y le dijo que empezara el ritual para que pudieran enfrentar al científico poseído. Shu entonces le dijo que había olvidado algo sobre Ayano, y ella le dijo que el vestido que llevaba en el parque era en realidad de su primer día juntos. Después de callarla con sus fluidos bucales, él le dijo que tomara tantos de sus recuerdos como necesitara, así que ella empezó a succionarlos hasta que sus poderes se activaron. Ayano se había estrellado en ese momento y estaba a punto de convertirse en carne picada, pero Kisara llegó a tiempo para protegerla antes de atacar al científico. Para cuando ella logró penetrar el núcleo, Shu se despertó y vio el recordatorio que ella le había dejado, así que cargó el arma con una bala de beso antes de mirar la foto de su familia para recordarlos. Una vez que ella expuso el centro del núcleo, Shu disparó y lo perforó, pero sobrevivió y empezó a cargarse para un contraataque. Shu entonces se preparó para un segundo disparo y lo atravesó de lleno antes de colapsar por el agotamiento. En un almacén junto a los muelles varias noches después, Ayano y sus subordinados se abrieron paso y encontraron a un montón de gente camino al cielo antes de ser atacados por un pistolero con ametralladora poseído. Después de que un francotirador lo eliminó, volaron el lugar y momentos después llegaron refuerzos para llevárselo. Mientras los supervivientes eran trasladados, Mills le decía a Ayano que dejara de volar edificios cuando Tony fue sacado en silla de ruedas, y ella lo reconoció del parque. Más tarde, ella se reunió con Linfa para cenar y le agradeció la ayuda con el incidente del núcleo. Después de que Linfa le dijo que todavía estaban programando apagones hasta que se pudiera sintetizar un nuevo núcleo, ella le pidió otro favor y le mostró una foto de Tony. A Linfa no le gustó la idea de tener que rogarle de nuevo al jefe de policía, pero aceptó hacerlo por una botella de vino extra. Después de despedirse poco después, Ayana estaba a punto de volver a entrar cuando Linfa preguntó por Shu y ella tropezó. Luego se burló de Ayano por enamorarse de un chico más joven y aún así ser abandonada antes de irse. Al día siguiente, Shu miró la foto de los recuerdos del demonio del hotel antes de bajar con Kisora y prometerle llevarla a cenar. Cuando llegaron a la entrada, Achizuka salió de su limusina y empezó su narcisista adulación hacia Kisora. Después de que Shu le dijo que guardara sus frases de ligue de preescolar para otra persona, Achizuka se levantó y empezó a preguntar sobre los rumores de abuso que había estado escuchando. Shu no negó exactamente las acusaciones, así que lo agarró por el cuello y empezó a amenazar con encerrarlo. Kisora entonces vio a Ayano en un coche con Mikami y lo siguió hasta que se detuvieron frente a un hotel. Después de que Achizuka le dio a Shu su coche para mostrarle quién era, él notó que Kizuka se había ido y vio algo en su teléfono antes de dejar a Achizuka para que continuara con su espeluznante parloteo. Momentos después estaba en un parque mirando una publicación que Kizuka había hecho sobre Ayano y Mikami. Mikami se presentó, les mostró su identificación y su placa. Les dijo que Tony era un miembro de la mafia Orcas que recientemente había eliminado a algunos de la pandilla Serpian usando poderes demoníacos. Ayano le había contado que vio a Tony en el parque, y Shu también lo recordaba. Mikami le dijo que estaban intentando localizar a la gente, quien, según habían descubierto, era el que convencía a la gente de firmar contratos con demonios. Al oír todo eso, Shu se enfadó con Ayano por intentar llevar la investigación a sus espaldas, sabiendo que él llevaba años buscando una pista así. Justo entonces, Mikami recibió una llamada de la oficina revelando que Tony había pasado a mejor vida. Más tarde, en el hospital, la recolección de pruebas estaba en marcha, y Miles le dijo a Mikami que era una represalia de Serpiant antes de mostrarle el arma que usaron. Después, Ayano intentaba conseguir una pista sobre Yoshino en el café de antes. Fuera del café, vio a Shu, quien también tuvo la misma idea al recordar que Yoshino era el chico que firmaba un contrato con el agente ese día en el café. Él intentó unírsele para obtener más pistas, pero ella se negó a formar equipo, así que él se disculpó por haberse enfadado de nuevo. Ella se molestó y le dijo que fuera a buscar a Kisora en lugar de fingir una disculpa, ya que prefería trabajar con ella. Le recordó la vez que quiso sorprenderlo por su cumpleaños, pero él no regresó hasta el día siguiente y le dio su falsa disculpa tras seguir pistas. Al darse cuenta de que había perdido los recuerdos de ese día, empezó a disculparse y ella rompió a llorar antes de salir corriendo. En ese momento, Miles y Mikami habían movilizado unidades fuera del escondite Serpian. Mikami decidió entrar, esperando encontrar al tipo que había dormido a Tommy, pero lo que halló fue un charco de fluidos corporales, pues los pandilleros también habían sido enviados al más allá. Poco después, Ayano estaba bajo un puente llorando y de repente escuchó a Kisara, quien comenzó a contarle los detalles exactos de la noche de la que le hablaba a Shu.
Se sentaron en una pequeña tienda bajo el puente para comer, mientras Kisara le contaba todo sobre su contrato con Shu. En ese momento, él estaba en un banco fumando y trataba de usar el cenicero cuando una flecha impactó con un mensaje sobre el escondite Serpian. En la oficina del alcalde, Masaki explicó que los orcas habían enviado a otro miembro poseído para vengar a Tony y le pidió a Yukiri que enviara un equipo. Mikami y Miles estaban fuera del escondite orcas con sus unidades, intentando decidir un plan cuando ella llegó en moto y se dirigió directamente al sótano. Dentro, la hermana de Frankenstein acababa de eliminar al último pandillero cuando ella la acribilló a balazos y la persiguió hasta el baño. Usando los reflejos, intentó eliminarla, pero él siguió disparando hasta que ella se quedó sin espejos por los que saltar. Wikomi ya había entrado y le decía que dejara de robar el protagonismo cuando Miles preguntó por qué la mujer poseída, que se suponía era parte de la pandilla, estaba eliminando a sus compañeros. Con su último aliento, el pandillero mencionó el nombre de María, y recordaron que ella era la novia de Tony. Entonces se dieron cuenta de que las masacres eran en realidad su forma de vengarse de todos los relacionados con lo que le pasó a Tony, y en ese momento Ayano se convirtió en su siguiente objetivo. Logró esquivar el primer ataque e intentó alcanzar su arma, olvidando que no estaba equipada. Antes de que María pudiera asestar el segundo golpe, Kisara lo bloqueó y le dio a Shu su ubicación antes de lanzarle un arma a Ayano y perseguir a María. Cuando llegaron a la carretera, María ya no estaba, así que Shu les dijo que buscaran espejos. Justo entonces, María salió del reflejo detrás de Ayano, y esta vez ella logró sacar el arma, pero María fue más rápida y le cortó el arma de la mano. Después de atraparla y acribillarla a balazos, María había escapado por el espejo de tráfico, y Kisara intentó seguirla, pero quedó atrapada. Ayano entonces le dijo que podía haber manchas de mierda en sus prendas especiales. Momentos después, ella llegó con los oficiales y Ayano le agradeció por el arma, pero Kisara le dijo que aún no la habían pagado, ya que la repartidora seguía esperando. Más tarde, Mikami estaba en un restaurante con Shu y le dijo que Ayano había sido llevada a una casa segura. Luego empezó a preguntar por la fuente de Shu, ya que había recibido la información sobre el alboroto de María minutos después de ser reportado, lo que significaba que la fuente era probablemente uno de los altos mandos. En ese momento, Yukuri había llegado a la casa segura para darle ropa a Ayano y se sentó frente a ella sin mirarla para evitar que María explotara a través de sus ojos. De vuelta en el restaurante, Mikami le contó a Shu sobre una explosión que cobró 53 vidas en la primera mina de Oregon, quien era un experto en prevención de desastres. Culpó a los Organium Corps. Una inspección con altos funcionarios estaba programada para ese día, y todos llevaron a sus familias esperando que fuera una agradable excursión. Pero entonces la tragedia golpeó y se llevó a todos, excepto a Shu. En la casa segura, Yukuri también le estaba contando a Ayano sobre el incidente, y explicó que la gente se frustró buscando a alguien a quien culpar. Terminaron señalando al padre de Shu y lo acusaron de ser un terrorista que quería que los demonios tomaran el control. Mikami sabía que Shu obtenía información de la fuente misteriosa por desesperación para averiguar qué pasó ese día, pero también sospechaba que la fuente estaba vinculada a todo. Luego le pidió a Shu que se asociara con él, lo cual fue una sorpresa, ya que Shu no creía que nadie creyera en la inocencia de su padre. Al día siguiente, Mills le dijo a Mikami que también estaba sorprendido por el apoyo de su hijo a Shu y le contó sobre el año que vivieron juntos. Mikami entonces sacó una foto de Junior, el agente que habían estado buscando, y discutieron el plan de interrogatorio. Después de llegar a su casa, Miles se dio cuenta de que estaba justo enfrente de la casa de Shu. No obtuvieron respuesta después de llamar, así que entraron y encontraron lo que solía ser Junior. Al mirar más de cerca, Mikami vio que acababa de suceder, y Miles le mostró un mensaje que el culpable dejó en la pared. Poco después, en la casa segura, Ayano estaba bebiendo su caja de zumo número 20 cuando escuchó a alguien y pensó que era Yukiri. Después de ver a Shu, tuvo un ataque de pánico y se vistió rápidamente antes de sentarse con él para hablar de todo. Él le dijo que no renunciaría a su búsqueda de la verdad, y ella le dijo que considerara el hecho de que su padre podría haber estado realmente involucrado. Después de decirle que aún iba a descubrir la verdad, ella le preguntó si solo se había unido a su compañía y salido con ella para recibir entrenamiento de su madre, quien una vez fue estudiante de su padre. Cuando él dijo que lo hizo porque realmente la quería, ella se acercó. Más tarde ese día, había empezado a llover y las luces se habían apagado, así que se apoyaron espalda con espalda. Mientras el agua goteaba lentamente, él le dijo que había un secreto que había logrado guardar de todos, incluida Kisara, y ella no le creyó hasta que Lee dijo que Kana aún podría estar viva. Después, él le había contado sobre los sueños que empezó a tener con ella meses antes de renunciar a la compañía de su madre. Como los demonios suelen comunicarse a través de los sueños, sospechaba que había sido secuestrada por uno.
Ayano entonces se apartó de él y dijo que dejaría de intentar interferir en sus intentos de encontrarla. Al momento siguiente empezó a besarlo y lo empujó hacia abajo antes de decir que quería una última paliza. Mientras él la reorganizaba por dentro, la lluvia seguía cayendo y momentos después María apareció de una de las gotas. Cortó el sofá por la mitad, pero los falló ya que estaban en otro lugar aplaudiendo, con todos los estilos conocidos por el hombre. Kisara la atacó de repente, pero ella escapó, así que Kisara fue a saludar a Ayano con su furia. Sabiendo lo que había hecho con Shu, no pudo contener las lágrimas mientras le decía a Ayano que se cubriera antes de volver a salir. Mientras María llenaba toda la casa segura con cristales reflejados, Shu observaba y de repente sintió la espada de Kisara en su espalda. Ella dijo que era su turno e inmediatamente lo asaltó para realizar el ritual del jugo bucal, hasta que se cargó de energía y fue a enfrentarse a María. Mientras chocaban espadas a la velocidad del sonido, Ayano despertó a Shu y se dio cuenta de que él había olvidado su sesión de aplausos de 1 hora. Kisara había bajado la guardia y estaba a punto de ser aplaudida cuando Shu le clavó el codo a María y la empujó hacia atrás. Luego lanzó la bala Kiss de Kisara a su pecho, y ella usó su espada para clavarla, haciendo explotar a María en el proceso. Al día siguiente, ella estaba en un banco del parque, arruinándole los pulmones, cuando Mikami apareció y le habló de Yunya. Su análisis reveló que el culpable era un humano intentando que pareciera María, y Mikami sospechaba que su informante misterioso tenía vínculos con ello. Mientras tanto, Kisara regresaba de hacer la compra cuando vio a Ayano y le recordó la decisión que tomó de dejar de interferir. Pero los recuerdos de Shu se habían ido de nuevo. Ella decidió retractarse y le dijo a Kisara que aprendiera algunas lecciones de sus recuerdos de su juego de garganta. Más de una semana después, una monja llamada Sharon encontró el Hotel Legeston después de llevar una foto de la noche en que Kisara lo destruyó. Más tarde ese día, Ayano estaba en casa de Shu, mostrando sus cualidades de esposa, esperando que él lo notara, pero apenas le prestó atención. Luego preguntó por Kisara y él le dijo que había desaparecido desde la pelea con María. Él no podía aceptar ningún trabajo sin ella, así que Ayano intentó convencerlo de que la acompañara en su último encargo, pero él se negó, alegando que una clase D era demasiado débil para él. Poco después, Sharon había infiltrado los sistemas de comunicación de la compañía, y escuchó el informe sobre la ubicación del demonio clase D antes de tomar un taxi para llegar allí. Kisara estaba bajo un puente en ese momento y seguía ignorando el mensaje que él le enviaba. Un par de años atrás, Shu entró en una cueva en invierno y la encontró convertida en piedra por su espada. Después de sacarla, intentaba revisarla cuando ella lo atacó y siguió cortando hasta que lo inmovilizó contra la pared por la garganta. Cuando él dijo que quería aplaudirla, la maldición de piedra se rompió y mientras ella intentaba concentrarse en el recuerdo, recibió una notificación. Ayano había publicado una foto de su sesión de limpieza y tenía más me gusta que todas las publicaciones de Kisara juntas, así que tiró su teléfono. En ese momento, Justice había llegado al edificio abandonado con su compañero, pero luego encontraron al demonio ya neutralizado. Intentaban averiguar qué había pasado cuando él vio a Sharon en el último momento y lanzó a su compañero contra un pilar mientras ella irrumpía. Él intentó hablar con ella y ella respondió intentando patearle los sesos. Después de bloquear muchas patadas, él le atrapó la pierna y preguntó si podía abrirla, pero entonces ella le hizo una llave con la pierna en la cabeza. Ella intentaba preguntar por la foto del hotel cuando llegaron refuerzos y empezaron a vaciar sus cargadores sobre ellos. Él intentaba bloquear las balas cuando ella lo pateó contra los oficiales y saltó por la ventana. Luego se metió en su coche y encontró tarjetas de acceso a la compañía antes de irse con el vehículo. Más tarde estaba en un tren todavía intentando enviar mensajes a Kisara y se bajó en la siguiente estación. Se sentó en un banco y estaba mirando el mensaje que le envió al informante misterioso cuando aparecieron. Mientras él le hacía preguntas al informante sobre quiénes eran, Mikami y Miles estaban escuchando. Le dijeron que revisara el cubo de basura y encontró una tableta con imágenes del enfrentamiento de Sharon con Justice. Estaba revisando las imágenes cuando el informante mencionó algo sobre la abadía celestial e intentó escapar entre la multitud. Shu los persiguió por una serie de pasillos, pero el informante atravesó una pared falsa en el último momento y escapó. Poco después, él estaba en la subasta con el resto de los dueños de la compañía intentando averiguar quién era Sharon. Masaki aún no estaba seguro de por qué una monja atacaba a cazadores de demonios de bajo presupuesto como ellos, así que les dijo que tuvieran precaución. Después de que los demás se fueron, Shu mencionó la abadía celestial a Yukiri, y Shu reconoció el nombre. Pertenecía a una iglesia filantrópica que se hacía pasar por activistas de derechos iguales para las masas. En realidad, eran un colectivo global de exorcistas increíblemente fuertes que habían estado desayunando demonios durante más de un milenio. Más tarde esa noche, Yukiri salía mientras hablaba por teléfono con Ayano cuando vio una sombra acercarse y se puso en guardia. Al ver que era Sharon, se relajó y preguntó qué quería. Sharon le lanzó la foto de Kisara y preguntó por su paradero, pero Yukiri tenía algunas conjeturas sobre por qué la buscaba y se negó a darle la información.
Sharon estaba a punto de sacárselo a golpes cuando Ayano se estrelló por una ventana y empezó a disparar. Casi dejó a su madre incapacitada e ignoró sus quejas para seguir disparando a Sharon, quien cargó directamente hacia ella y le quitó el arma de una patada. Después de casi estrellar la cabeza de Ayano contra una pared, la reconoció y le dio un desagradable golpe en el hígado antes de preguntar si seguía siendo de Shu. Ayano olvidó que estaba en una pelea y empezó a parlotear. Así que Yukiri tomó el control y le preguntó a Sharon por qué no mencionó que conocía a Shu en primer lugar. Ella volvió a preguntar por su ubicación y se negaron, así que robó el teléfono de Ayano y se marchó. Intentaron perseguirla y encontraron a los guardias de seguridad de la compañía noqueados al otro lado del pasillo. Momentos después, el teléfono de Kisara empezó a explotar con mensajes del número de Ayano, así que lo revisó e inmediatamente reconoció a Sharon. En ese momento, ella regresaba después de comprar suficientes cigarrillos para envenenar a un elefante adulto. Recibió una llamada de Yukiri y escuchó a Ayano, quien le explicó lo que había sucedido justo cuando él llegó a la puerta. Dejó caer los cigarrillos y sacó su arma, pero entonces su puerta fue volada y lo empujó por la ventana. Después de que Sharon bajó, él intentó correr para agarrar el arma, pero Sharon llegó primero. Después de un golpe al cuerpo y una patada que lo puso en modo de vuelo, ella lo aseguró con sus baquetas sagradas y le recordó quién era. Con sus recuerdos aún en el limbo, él le dijo que no recordaba, así que ella empezó a grabárselo a golpes. Al momento siguiente, sintió un ataque y esquivó la espada de Kisara antes de ser asada por tener problemas de abandono. Al ver su espada, Sharon le recordó lo que pasó en la cueva. Sharon estaba trabajando con Shu en ese momento y le clavó la espada en la columna, pero Kisara siguió atacando hasta que Shu le disparó. Sharon luego la pateó contra una pared con la espada manteniéndola en su lugar hasta que se desmayó. Mientras Shu continuaba su siesta, las chicas lucharon y Sharon casi golpeó a Kisara con la hoja de su zapato antes de tomar un descanso para felicitarla. Antes de que pudieran continuar, se encontraron en una situación de tiroteo desde un coche, ya que Ayano llegó con oficiales armados. Sharon prometió visitarla de nuevo pronto y se esfumó en la noche. Kisara corrió inmediatamente para despertar a Shu, pero él no respondió, así que intentó usar sus jugos bucales para despertarlo. Pero Ayano la detuvo y casi le arrancó el cuero cabelludo. En un sueño, Kana le rogaba a Shu que la salvara, así que él llamó a Kisara y le dijo que lo hiciera. Después de tocar el arma, ambos se convirtieron en polvo de hadas, y él los olvidó inmediatamente. Él estaba en una cama de hospital en ese momento, y las chicas lo estaban cuidando. Kisara le preguntó a Ayano si estaba bien, y ella dijo que estaba mucho mejor que los oficiales de la compañía que estuvieron a punto de estirar la pata. En ese momento, Yukiri y Masaki estaban revisando los datos de Sharon con Mikami y Miles antes de descubrir que Sharon estaba entre las 12 monjas de élite conocidas como las reliquias vivientes. Masaki consideró obtener ayuda de ella para lidiar con los demonios en la ciudad, pero trabajar con su organización global terminaría mostrando al mundo la verdad sobre la infestación demoníaca de la ciudad y daría a otros países una razón para inmiscuirse en la minería de Organium. De vuelta en el hospital, Ayano le pidió a Kisara que explicara lo que pasó con Sharon después del incidente de la cueva. Ella le dijo que Sharon quería dormirla permanentemente, pero la necesitaba viva para su misión, así que esa noche, mientras él entrenaba con ella intentaba apuñalarlo por la espalda. Justo entonces, ella quedó paralizada, ya que él había cubierto su veneno Glicient antes del entrenamiento para asegurarse de que diera en los puntos correctos. Al ver que él estaba estable, Kisara se levantó para irse y estaba de camino a la salida cuando Ayano la detuvo para preguntar por qué él no recordaba a Sharon. Kisara le recordó la conveniente habilidad de succionar recuerdos que tenía, y Ayano se asustó, preguntando si había más entrenamientos inducidos por veneno que le había hecho olvidar. Pero Kisara no hizo ningún comentario y se fue. En realidad, había estado despierta todo el tiempo y empezó a intentar averiguar dónde había salido todo mal. Esa noche, Sharon usó una moto acuática para llegar a un carguero donde eliminó a los guardias antes de abrir un contenedor con un traje mecánico. Después de dejar caer sus vestiduras sagradas, fue absorbida por el traje. Al día siguiente, Miles y Mikami estaban en el barco intentando averiguar qué se había llevado. Después de que uno de los recolectores de pruebas encontró lo que dijo eran fibras musculares de un demonio, fueron a ver a Masaki tras confirmar que era, de hecho, el cuerpo de un demonio. Masaki les dijo que la Abadía Celestial había creado una compañía falsa para transportar el cuerpo, y empezaron a intentar averiguar por qué lo necesitaba. Recordando que ella estaba haciendo lo mismo con un demonio aún respirando, se dieron cuenta de que quería usarlo contra Kisara. Recordando el mensaje que Sharon le envió la noche anterior, Kisara llegó al lugar y la llamó para que se presentara a la pelea. Sharon ya estaba allí, así que Kisara miró a su alrededor hasta que miró hacia arriba mientras Sharon empezaba a disparar. Después de esquivar los disparos que destrozaban el concreto, Sharon saltó para mostrarle su nuevo aspecto. Kisara la llamó débil por buscar protección y cargó bloqueando las balas hasta que hizo contacto. Después de que una de las heridas de bala se cerró, Kisara intentó desafiarla, pero entonces Sharon activó las fibras musculares del demonio, y Kisara empezó a esquivar hasta que una de ellas la alcanzó justo encima de la rodilla. Más tarde, en el hospital, Ayano fue a ver a Shu, pero él ya se había ido por la ventana.
De vuelta en el edificio abandonado, Kisara corría por su vida y se escondió detrás de un pilar para cambiar al combate verbal mientras se vendaba la herida. Después de que los tentáculos de Sharon la encontraron y la acorralaron por ambos lados, Sharon se acercó para el golpe final. Kisara intentó defenderse, pero Sharon ya le había atravesado la columna con un tentáculo. Después de que ella cayó, Sharon se acercó lentamente para rematarla, pero entonces una explosión estalló y Kisara despertó momentos después y vio a Shu, recordó su enfado hacia él y empezó a hacer pucheros. Así que él le recordó los litros de sangre que le salían y dijo que tenían que hacer el ritual. Ella lo detuvo para preguntarle si la había salvado de Sharon esa noche solo para usarla o porque realmente le importaba. Él intentó evitar la pregunta, pero ella siguió insistiendo, así que él la cayó con un beso, pero ella aún lo empujó. Luego le dijo que dejara de poner las cosas difíciles e intentó de nuevo, pero ella se negó, así que él le dijo que era porque ella era la única demonio que hacía que su espada se levantara. Después del intercambio de fluidos más pegajoso que jamás habían tenido, ella se curó, y Sharon irrumpió momentos después antes de verla lista para la ronda final. Ella empezó a disparar de nuevo, pero esta vez Kisara fue demasiado rápida y le cortó el arma. Así que Sharon dio un paso atrás y le dijo que Shu la estaba usando. Kisara le dijo que su salchicha valía la pena y cargó mientras Sharon activaba las fibras de nuevo. Al ver que Kisara era demasiado fuerte para las fibras, Sharon intentó eliminar a Shu, pero Kisara lo detuvo y destrozó las fibras con su mano antes de usar oleadas de cortes para desmantelar su traje mecánico. Kisara cargó para el ataque final que los hizo atravesar todos los pisos del edificio. Momentos después, Miles y Mikami llegaron y lucharon por mantener la concentración al ver el plan divino de Sharon. Ella ya estaba despierta y le preguntó a Kisora por Sharon, ya que él había perdido la memoria, pero ella le dijo que lo olvidara antes de decidir volver a casa con él. Más tarde esa noche, Sharon estaba en la sala de interrogatorios diciéndole a Mikami que la abadía celestial se estaba interesando en la ciudad, pues un demonio mucho más allá de lo que habían enfrentado planeaba hacer su entrada. Días después, en una parte de la mina abandonada de Oregonium, un hombre misterioso se acercó al personal de los sueños de Shu y a una chica encadenada detrás de la roca antes de que un tatuaje en su brazo comenzara a brillar. Más tarde, en casa de Shu, la investigación de Junior se reanudó y Mikami tenía nuevas pistas en las que centrarse. Habían descubierto que Junior trabajaba para un demonio activo que se mantenía entre bastidores, pero a juzgar por lo rápido que fue eliminado después de que lo descubrieran, definitivamente había otro intermediario. El nuevo tipo probablemente tenía acceso a información de alto nivel, lo que explica cómo pudo eliminar rápidamente a Junior, así que sospechaban que el verdadero agente era también el misterioso informante. Miles aún tenía dudas, pues no entendía por qué el agente hacía que la gente se inscribiera para convertirse en demonios solo para entregárselos a Shu y Kisora. Luego le preguntaron a Shu sobre la primera vez que conoció al informante, pero su amnesia inducida por el golpe ya había borrado ese recuerdo. Mientras hablaban, el informante estaba justo afuera, escuchando en su coche, pero luego Ayano llegó, así que se fue. Para entonces, Mikami había escrito los nombres de sus sospechosos, y mientras pensaban en ello, Kasara afirmó haberlo descubierto y rodeó el nombre de Ayano. Estaba convencida de que era ella o Yagiri, y Shu intentó disuadirla, pero entonces Mikami tuvo una idea. Yagiri había trabajado antes con el departamento de policía y estuvo involucrada en la creación de la oficina antidemonios, así que descartarla no era una opción. Shu intentaba decirles que Ayano no tenía suficientes neuronas para llevar a cabo tal plan cuando se dio cuenta de que ella lo había oído. Momentos después, ella había tachado su nombre y exigió una explicación a Shu, así que los chicos intentaron sacarlo del apuro. Luego le gritó a Kisara por inventar teorías locas, pero Kisara estaba demasiado concentrada en su primer intento de hacer comida de verdad. Poco después, él estaba con Yugiri y Masaki, preguntándoles directamente si eran los sospechosos que buscaban. Después de limpiar sus nombres, todo se redujo al director general. Pero cuando preguntó quién era, Masaki le dijo que el director era un tipo misterioso que ninguno de ellos había visto antes. Cuando ella preguntaba cómo trabajaban cómodamente para un hombre misterioso, Yugiri le dijo que estaba segura de que el general era un humano con un inmenso odio por los demonios. Él fue quien hizo posible que Shu y Kasora pudieran unirse a la oficina a pesar de las tensiones que aumentaban en ese momento. Luego le dijo que había un sospechoso que le faltaba, y poco después él estaba fuera de la celda de Carol, explicando que Kesaro estaba afuera esperando una razón para enviarla al cielo. Luego ella le mostró las cuerdas usadas para atarla y prometió portarse bien. Así que preguntó por el demonio que ella había mencionado durante el interrogatorio. Quería saber si era el mismo que buscaban, y ella respondió diciendo que ya se lo había dicho antes. Fue durante uno de sus entrenamientos, así que Kisara probablemente eliminó el recuerdo. Luego ella le dijo que el nombre del demonio era Asmodeus. El verdadero agente que buscaban trabajaba para Asmodeus y se movía libremente, ya que aún era completamente humano. Él preguntó si la abadía celestial podía ayudar, pero ella solo le dio una pista, sugiriendo que el verdadero agente siempre estaba cerca del daño que causaba.
En la comisaría esa noche, Miles estaba listo para irse y le pidió a Mikami que lo acompañara, pero él quería quedarse para revisar algunas cosas. Después de que Miles se fue, Mikami revisó la lista de nuevo hasta que de repente se dio cuenta de algo y lo comprobó en el ordenador. Mientras salía corriendo, el informante estaba justo en la esquina observando. Después de llegar al coche, intentó llamar a Shu, pero saltó el buzón de voz mientras se marchaba. Shu recibió el buzón de voz y escuchó para saber qué había encontrado Miles, pero terminó escuchando los últimos momentos de Miles ya que alguien lo había tomado desprevenido y lo había eliminado. Momentos después llegaron a la estación y lo encontraron en el coche. Justo entonces vieron al informante corriendo y lo persiguieron inmediatamente hasta acorralarlo. Luego se quitó el disfraz y resultó ser Hachizuka. Shu preguntó si era el tirador, pero él lo negó y sacó una tarjeta, afirmando que en realidad era el director, así que Shu lo noqueó. Momentos después, estaba atado en casa de Shu con una pistola en la cabeza mientras Shu exigía respuestas. Estaba explicando cómo su rutina de príncipe azul era una tapadera cuando Kazora lo interrumpió para decirle que lo único que había encantado eran probablemente sus hermanas con el cerebro podrido. Después de decir que no estaba detrás del retiro permanente de Mikami, Shu le metió la Glock en la boca y amenazó con volarle los sesos. Poco después estaban en el ayuntamiento y Shu se estaba frustrando de nuevo, así que los llevó a un ascensor y entró el comando para un piso secreto. En el camino hacia abajo le dijo a Shu que todos sus sospechosos eran completamente inocentes, y Shu quería saber cómo lo sabía, así que les mostró su piso de vigilancia. Tenían cámaras por todas partes y en todas las personas de toda la ciudad, así que había estado prestando especial atención a los sospechosos y a cualquier otra persona sospechosa. Shu y Kisara estaban un poco más preocupados porque espiara el plan de su hermana, pero él dijo que era necesario para proteger la ciudad. Después de mostrar un video del tiroteo, les dijo que el tirador siempre estaba cubierto, lo que hacía imposible saber quién era. Días después agradeció a Ayano por aparecer para ayudar a revisar los videos, pero ella estaba preocupada por él. Más tarde, todos fueron al funeral de Mikami, y al salir, Miles se ofreció a llevarlo. Durante el viaje a casa, comenzaron a hablar de Mikami y los momentos que pasaron con él. De repente, Shu le dijo a Miles que sabía que era el tirador, y el tatuaje en su brazo se iluminó. Más temprano ese día, Shu y Yagiri se reunieron con Hachizuka para discutir lo que había encontrado. Habían descubierto que Miles fue el primero en la escena en todos los incidentes recientes con personas poseídas, pero Hachizuka no lo vio como razón suficiente. Luego le hablaron de su tatuaje en el brazo, que había sido identificado por los oficiales después de interrogar a individuos recientemente poseídos en la ciudad. En ese momento, dos camiones de la compañía de Yugiri y las chicas los seguían, y Miles se emocionó, pensando que estaba a punto de protagonizar un especial de Rápido y Furioso. Especial. Le preguntó a Shu sobre el precio puesto a su cabeza, pero todo lo que Shu sabía era que Yagiri ganó la subasta. Momentos después, Hachizuka llamó a Masaki molesto por el hecho de que Yagiri hizo una oferta de $1 para ganar. Antes de la subasta, había planeado excluir a Yugiri y Shu de la operación, y le dijo a Masaki que dejara que las otras compañías aseguraran la oferta a cualquier precio, decidiendo que luego compensaría. Con el plan fallando, Yugiri le dijo que sus preocupaciones sobre que tuvieran problemas para enfrentar a Miles no eran necesarias, ya que estaban acostumbrados a traicionar a antiguos socios. Yugiri luego tomó el teléfono y acusó a Hachizuka de querer excluir a Shu, porque en realidad sabía dónde estaba su familia y no quería que Miles se lo dijera. Antes de que ella pudiera terminar de preguntarle al respecto, él colgó y destrozó su teléfono con ira. Justo entonces, un oficial llegó para dar más malas noticias, ya que Sharon aparentemente había escapado del cautiverio. Para entonces, Shu llevaba a Miles a su ejecución y quería saber cómo pudo traicionarlo después de todos los años juntos. Escucharlo hablar le recordó a Mikami, quien finalmente había atado cabos después de recibir 2 disparos en el pecho. Recordó que Miles tenía una hija con una terrible enfermedad que llegó a provocarle un paro cardíaco, pero ella se recuperó milagrosamente poco después de la explosión de la mina con el padre de Shu. Para entonces habían llegado a un claro, y Shu se estaba preparando para eliminarlo mientras la compañía de Yugiri se ponía en posición. Antes de comenzar la ejecución, Shu exigió una disculpa por todo lo que Miles había hecho, pero luego él comenzó a reír. Después de activar su contrato, le dijo a Shu que no se arrepentía de nada y se transformó en su forma demoníaca. Momentos después, los oficiales vaciaban sus cargadores sobre él, y Ayano dirigía su potencia de fuego. Shu, por otro lado, estaba actuando por inercia, así que Kisara tuvo que recordarle que ellos eran los únicos capaces de eliminar a Miles sin arriesgar sus vidas. La mayoría de los oficiales ya habían sido eliminados y Ayano seguía disparando hasta que Miles casi la desolló con sus cadenas. Justo entonces, Sharon apareció y estrelló su moto contra Miles antes de usar la cuchilla de su zapato para cortarle el brazo. Después de desgarrarle el ojo, él se curó y estaba a punto de golpearla directamente al paraíso, pero Ayano usó sus balas para hacer retroceder su puño.
Luego le puso una pistola en la cabeza a Sharon y exigió respuestas, pero antes de que pudiera terminar de llamarla desagradecida, Miles los interrumpió. Shu le dijo a Kazura que la había ayudado a escapar para que pudiera ayudarlos a cambio de su libertad y acceso a los recuerdos de Miles. Luego le dijo a Kazura que le extrajera todos sus recuerdos de Miles, pero ella le recordó lo que Sharon dijo una vez sobre los peligros de perder tantos recuerdos. Mientras él decidía aceptar el riesgo y comenzaba el ritual, las chicas habían sido derribadas y estaban a punto de convertirse en carne picada, pero Kisara apareció a tiempo para salvarlas. Luego, ella tomó el control y mantuvo a Miles en vilo con sus ataques increíblemente rápidos mientras bloqueaba todos los suyos. Viendo que se habían convertido en espectadores inútiles, Ayano le pidió un duelo a Sharon, pero ella lo rechazó explicando que no era del tipo que golpeaba a luchadores de nivel Sakura. Al momento siguiente, Shu despertó y vio un recordatorio que le decía lo que Miles había hecho. Para entonces, Kisara aún resistía contra él y finalmente logró perforarle la espalda. Después de quitar su espada, ambos se tomaron un segundo para respirar, pero luego, cuando él cargó, la superó y le dijo que cuidara de Shu, lo que la dejó aturdida. Cargó directamente hacia Shu, quien solo veía rojo en ese momento, y cargó su arma antes de cargar y dispararle. Hace más de una década, Miles estaba lavando su coche en casa cuando el padre de Shu vino a verlo después de recibir una recomendación de Yugiri. Más tarde, le hablaron sobre la existencia de demonios en la ciudad, pero él no les creyó hasta la noche en que Ogata eliminó a uno por primera vez frente a él. Con los años, todos se volvieron inseparables y sus familias también crecieron, pero luego su hija enfermó. Ogata lo encontró en el hospital un día después de descubrir que el núcleo de Organium estaba atrayendo a los demonios. Ogata estaba organizando la investigación en Hive Mint 3 y quería que él viniera, pero decidió retirarse del caso para apoyar a Melissa. Más tarde esa noche, una persona misteriosa le dijo que ella podía ser salvada, y él se dio cuenta de que no estaba hablando con una persona real. Fue a la mina poco después e intercambió lugares con Yagiri antes de entrar. En ese momento, solo Ogata seguía consciente y luchaba por entender lo que Sayuri quería decir, al afirmar que era un demonio que solo lo había golpeado para dar a luz a Kana, quien se convertiría en la puerta entre el mundo humano y el demoníaco. Después de que Ogata colapsó, Miles llegó y agarró a Shu antes de decirle a Sayuri, quien en realidad era Asmodeus, que perdonara a Shu. Él estaba saliendo de la mina cuando explotó y 3 días después despertó en un hospital y Yagiri le dijo que nadie más había sobrevivido. Luego se sentó y recordó que Ogata fue quien voló la mina, pero decidió guardárselo. Al momento siguiente, una enfermera le dijo que su hija se había recuperado de repente, y poco después regresó a casa con Shu. Más tarde ese día recibió una carta de Asmodeus recordándole que aún tenía trabajo que hacer y que ahora tenía al demonio viviendo en su subconsciente. Después de extraer los recuerdos, Kazura le dijo a Shu que Miles se había disculpado, pero él aún no sabía quién era y pedía más cuando de repente recordó. Miles se había disculpado con él justo antes de dispararle, pero él aún no tenía el panorama completo y no podía entender por qué estaba llorando. Días después, el sistema de vigilancia sísmica de la ciudad estaba detectando actividad a kilómetros de distancia de la ciudad. Los terremotos provenían de Kana, quien seguía encadenada en la mina. Más tarde, en el edificio de la compañía, Kisara protegía los ojos de Shu de Sharon, quien empezaba a parecerse a la monja de ese video con Johnny Sins. Habían decidido hacerla vivir en la compañía para protegerla de todo el personal de las fuerzas del orden que la buscaba en la ciudad. Recordando la segunda parte de su acuerdo con Shu, le preguntó a Kazura por los recuerdos que le había extraído a Miles. Momentos después les contó todo, pero añadió el giro que hizo que sonara como si la explosión también fuera parte del plan de Asmodeus. Ayano se emocionó al escuchar que el padre de Shu era inocente, pero él aún luchaba por recordar de qué hablaban. Yugiri preguntó por los motivos de Asmodeus, pero Kisara no encontró nada al respecto en los recuerdos, así que Ayano preguntó por qué Miles había decidido salvar solo a Shu. Sharon los interrumpió y mostró imágenes del contrato de Asmodeus y los cuerpos que el demonio había usado a lo largo de los años. La abadía celestial intentaba averiguar por qué llegó a la ciudad hace 12 años, y Yugiri recordó que fue por la época en que Ogata descubrió que el núcleo de Organium estaba atrayendo demonios. Su decisión de iniciar una investigación fue la razón por la que Asmodeus lo atacó en primer lugar. Ayano luego le preguntó a Kazura sobre sus recuerdos de la mina, y Sharon pudo notar que ella estaba ocultando algo. Fuera de la habitación momentos después, Ayano prometió ayudar a encontrar a Kana, pero luego pareció recordar quién era y dijo algo fuera de lugar antes de huir. Más tarde, Kisara estaba en un barco con Sharon después de hacer un trato con ella para salvar a Kana por su cuenta, para no tener que causarle más daño a Shu. Poco después en la ciudad, Ayano recogió a Linfa y le entregó un archivo con una imagen de lo que solía ser la ubicación de la mina antes de que se hundiera. Linfa le dijo que el área estaba restringida para evitar un segundo desastre.
pero luego Ayano le dijo que mirara la segunda imagen de un fondo oceánico vacío que no tenía rastro de la mina supuestamente hundida. Ayano luego preguntó qué había pasado realmente con la mina. De vuelta en el barco, Sharon le mostró a Kazora un mapa de todos los lugares donde Asmodeus había causado desastres a lo largo de los años. El emblema era un círculo mágico gigante, y el punto final era donde hizo el último ritual antes de desaparecer con todas las personas que vivían en el pueblo. Después de cruzar el círculo con los eventos demoníacos que tuvieron lugar en la ciudad, encontraron el punto final actual, y Sharon reveló que era la ubicación actual de la mina. Después de subir a un puente vacío, Linfa intentó decirle a Ayano que tenían los mejores intereses de la gente en mente. Ayano luego le dijo que sabía cómo habían movido básicamente toda la ciudad, que era técnicamente una isla flotante lejos de la mina para poder abandonar cómodamente todo lo relacionado con ella. Antes de que Linfa pudiera justificar lo que hicieron, Ayano le puso una pistola en la cabeza y preguntó por la ubicación de Kana en la mina. Linfa intentaba explicar que no estaba a cargo de ese caso cuando vieron un tanque militar y ella giró bruscamente para esquivar el misil. Al ver a los otros dueños de la compañía, Ayano acusó a Linfa de ser una soplona, pero Linfa ya se había hecho en los pantalones pensando que estaba a punto de ser eliminada. De vuelta en el barco, Sharon explicó que Asmodeus en realidad había intercambiado lugares con la verdadera madre de Shu para dar a luz a Kana, lo que explicaba por qué solo la tomó a ella. Vieron al demonio por última vez hace 16 años y supusieron que había hecho el cambio por esa época para mantenerlos dando vueltas en círculos. Kisora luego le preguntó qué quería el demonio y ella le dijo que su misión era fusionar los mundos demoníaco y humano en uno solo. Kana iba a ser usada como la puerta a ambos mundos, pero la explosión que Ogata había causado terminó enviando a Asmodeus de vuelta al mundo demoníaco. Luego, usó a Miles para desencadenar las posesiones demoníacas que habían estado reactivando lentamente a Kana en la mina para preparar su regreso. Para entonces, habían llegado a la ubicación de la mina y se prepararon para encontrar a Kana. Mientras tanto, en el puente, Ayano intentó dar la vuelta para escapar, pero Justice estaba al otro lado para detenerla. Le dieron una oportunidad para rendirse y evitar ser convertida en atropellada y revelaron que su madre ya había sido puesta bajo custodia. Achizuka luego hackeó el coche para hablar con Linfa antes de decirle a Ayano que se rindiera. Al no ver otra opción de escape, decidió entregarse, pero entonces vieron un helicóptero de combate pilotado por Shu y Yugiri le dijo que subiera. Después de que Linfa le envió las coordenadas, ella intentó usar su sonrisa para borrar el hecho de que le había puesto una pistola en la cabeza antes de irse con Shu. Frustrado, Hachizuka le contó a Masaki sobre un arma satelital de la Guerra Fría que había comprado y planeaba usar para destruir la mina. Para entonces, Sharon y Kisara estaban en las minas y finalmente encontraron a Kana aún encadenada. Al momento siguiente, Kisara bloqueó una patada voladora de Sharon que no la sorprendió realmente. Sharon le dijo que Kana era demasiado peligrosa para dejarla viva, pero Kisara se negó a entregarla. Masaki intentó disuadir a Hachizuka de usar el satélite, ya que Kisara quedaría atrapada en la explosión. Pero era demasiado tarde, ya lo había activado. En el momento en que las chicas comenzaron a pelear, Kana comenzó a abrirse, y el brazo de Asmodeus salió por su espalda. Justo entonces, Shu y Ayano llegaron al lugar mientras el rayo láser calcinaba la isla. Al momento siguiente se detuvo y Masaki le recordó que era un equipo muy antiguo, pero luego observaron en shock cómo el único brazo, que ahora tenía el tamaño de un titán colosal, se levantaba. Kisara había salido con Sharon, pero inmediatamente las atacó y ella intentó esquivar mientras las sujetaba. Después de soltarse, ambas comenzaron a luchar contra las manos y Shu le dijo a Ayano que tomara el control. Después de que Sharon fue derribada, ambas observaron cómo Asmodeus creaba zombies de arena con los cuerpos de las personas que había usado a lo largo de los años. Kasara intentó luchar, pero luego fue atrapada y lentamente aplastada mientras la zombie Sayuri la estrangulaba. Shu luego le disparó un agujero, pero se curó, así que vació el cargador en ella, haciendo que se desintegrara. Luego agarró a Kisara, quien se dio cuenta de que él ni siquiera reconocía a su madre, y le dijo que le quitara el resto de sus recuerdos. Ella le estaba diciendo por qué no quería hacerlo cuando una lanza la atravesó, y él vio a Kana saliendo por un portal. En el momento en que Kasara agarró la lanza, vio recuerdos de la infancia de Shu. Justo entonces, el brazo de Asmodeus comenzó a desintegrarse, así que Ayano acercó el helicóptero de combate lo suficiente para que él saltara. Después de que Kisara le dijo que se fuera, él seguía intentando ayudar, pero entonces Sharon lo agarró antes de llegar al helicóptero. Después de que el brazo se desintegró por completo, Kisara se dio la vuelta y se sorprendió al ver a Kana en su forma demoníaca. Agarró la lanza de nuevo y se dio cuenta de que Kana estaba viendo los recuerdos que había absorbido de Shu. Después de que Kana absorbió la lanza y los recuerdos de Shu, Kisara cargó para atacar, pero luego recordó una foto de la infancia de Kana y se congeló. Kana luego usó la oportunidad para hacerla explotar, y ella cayó al océano. Ayana intentaba acercarlos lo suficiente para salvarla cuando Kana casi hizo explotar el helicóptero, pero se detuvo al ver a Shu.
Al instante siguiente fue incinerada por el láser satelital, ya que Ichizuka había decidido salvarlos de ella. Él les dijo de inmediato que se prepararan para otra explosión, y mientras Kana se cocinaba lentamente, algo escapó por el agujero en su espalda. Luego, ella también cayó al océano, a varios cientos de pies de donde Kisara flotaba. Más tarde ese día, las noticias de la isla ya se estaban transmitiendo, y Sharon esperaba que pudieran encontrar una forma de encubrirlo. Luego fue a la habitación de Kisara para ver cómo estaba, y Ayano le dijo que seguía completamente inconsciente. El corte de la lanza de Kana tampoco sanaba como debía, así que no sabían qué hacer. Ayano luego preguntó por Kana y le dijeron que el satélite de la Abadía Celestial la había encontrado durmiendo en el fondo del océano. Le dijo a Wayano que Kana podría ser entrenada para usar su poder para el bien. En ese momento ya había sido catalogada como un demonio clase S por la Abadía Celestial. Con Kisura tomando un descanso indefinido del trabajo, la única línea de defensa que tenían en caso de que Kana regresara iba a ser responsabilidad de Hachizuka. Él estaba con sus hermanas en ese momento, dándose cuenta de que una erupción volcánica no era lo suficientemente buena como para hacer una historia de encubrimiento. Después de discutir con Linfa por casi recibir un disparo en la cabeza, Shenfa preguntó si había hecho algún plan con respecto a Kana. Linfa entonces les dijo quién era Kana, así que esperaban que al menos pudiera comunicarse como Kisora. En otra parte de la ciudad, los otros dueños de compañías discutían el reparto de pagos después de fusionar sus unidades para eliminar a varios demonios que aparecieron de repente. Justice les dijo entonces que los demonios eran secuaces que salieron de Kana y sugirió eliminarla con una misión conjunta que los dejaría resueltos de por vida. La idea de enfrentarse a un demonio clase S era mucho, así que pasaron el resto de la tarde sopesando sus opciones para ver si valía la pena el riesgo. Más tarde en el hospital, Shu tomó la mano de Kisura y comenzó a rogarle que regresara, prometiendo abandonarlo todo por ella. Ella despertó en ese instante y él la abrazó de inmediato. Pero luego ella se echó hacia atrás para preguntar si podía tomar el resto de sus recuerdos. Después de recordarle que era parte del trato, comenzaron el ritual, pero entonces sus recuerdos empezaron a regresar. Y él intentó detenerse, pero ella lo agarró y siguió. Antes de conocerse, Shu le dio la noticia a Ayano de sus planes de dejar la ciudad. Ella empezó a llorar, pensando que era la razón, pero él le dijo que necesitaba hacerse más fuerte para averiguar qué le había pasado a su familia. Poco después, localizó a Sharon para preguntarle sobre un pariente lejano del que su padre le había hablado, que estaba sellado en una cueva. Después de ofrecerle una sociedad, encontraron a Kisara, pero Sharon la quería muerta. Así que envenenó su salchicha antes de ponerla en sus bollos sagrados. Luego se llevó a Kisara para encontrar una manera de hacer un contrato con ella. Después de leer y ver que podía ofrecer recuerdos en lugar de su alma, terminó los preparativos y le ofreció algunos recuerdos para empezar. Ella lo arrancó de su cabeza, causándole un dolor inmenso antes de decir su primera palabra y decirle que había visto los estilos que él usaba con Sharon. Después de eso, regresaron a Baron City y comenzaron a eliminar demonios juntos. Después de obtener su licencia al vencer a todas las demás compañías, Ayano se enojó con él por sacrificarse para hacer más fuerte a Kisara, pero él le aseguró que estaba haciendo un plan para escapar. Más tarde hizo un nuevo contrato y le dijo a Kisara que lo leyera para que pudieran comenzar usando el nuevo ritual esa noche. Horas después, ella había leído todo y se dio cuenta de que faltaba algo, así que hojeó las páginas y vio la última regla que él había añadido para que pudiera evitar renunciar a sus recuerdos. Esa noche, él se preparó para el nuevo ritual, pero ella de repente le levantó la cara para una mezcla oral. Cuando ella dijo que ese era el nuevo ritual, él fue a revisar el contrato y vio que había sido reescrito, y su cláusula de escape también había desaparecido. Mientras seguían intercambiando fluidos bucales hasta el atardecer, ella entrelazó sus dedos con los de él y recordó haber cambiado su cláusula de escape del contrato a una regla que lo cancelaba cada vez que entrelazaban los dedos durante el ritual. Con sus recuerdos de vuelta, él se enfadó y trataba de averiguar qué había hecho ella cuando le preguntó quién era. Casi al mismo tiempo, Kana había terminado de dormir bien y salió disparada del océano antes de arrasar con todo a la vista. Momentos después, una noticia apareció en televisión después de que unos videógrafos obtuvieran imágenes del aeropuerto de la ciudad, siendo volado, y Kana flotando en el espacio aéreo sobre él. Ichizuka luego ordenó una evacuación inmediata de todos los civiles antes de preguntar por Masaki. Poco después, en la celda de Yugiri, Masaki le contó sobre el incidente, y ella inicialmente se negó a ayudar, ya que todavía estaba molesta por haber sido arrestada por una adolescente narcisista. Antes de irse, preguntó por las otras compañías y él le dijo que se habían negado a aparecer, lo cual tenía sentido para ella, ya que ninguna estaba interesada en luchar contra una niña pequeña capaz de escupir demonios clase titán de su espalda. Mientras el alcalde luchaba por dar una respuesta clara a la prensa en una conferencia, las hermanas revisaron lo que ya se había publicado y supieron que un encubrimiento era imposible. Shenfe luego le dijo a Linfa que se enfocara en los medios locales mientras negaba haber sabido algo sobre Kana.
De vuelta en el hospital, Shu luchaba por creer que había hecho la mayoría de las cosas que ahora podía recordar, pero también notó que algunos de los recuerdos le pertenecían a ella y preguntó al respecto, pero ella ni siquiera recordaba su nombre. En una sala de vigilancia, Masaki estaba con Yogiri mirando a Kana, y Hachizuka llamó para darle permiso de eliminarla. Yogiri entonces dijo que no tenía intención de acabar con la niña, a la que una vez le cambió los pañales, y Hachizuka le dijo que intentara capturarla viva si podía. Para entonces, Shu había empezado a llorar mientras le preguntaba a Kizaru por qué había renunciado a todos los recuerdos de su pasado y a los que habían creado juntos. Ella todavía no tenía idea de lo que él decía, así que la abrazó y la llamó estúpida por pensar que su decisión mejoraría las cosas para él. Luego le dio un beso en la frente y prometió ser quien la protegiera antes de tomar su espada y marcharse. Poco después, Ayano estaba en el aeropuerto equipada cuando Sharon se acercó y le dijo que un acorazado de la Abadía Celestial estaba a punto de ser desplegado para una misión contra la ciudad. Ella explicó que eran capaces de hundir toda la ciudad, pero Ayano se lo tomó con calma y actuó como si hubiera manejado cosas peores, así que le deseó suerte y se fue. Fuera del hospital llegó una entrega para Shu, así que él subió al camión para revisarla y le dijo a la repartidora que sacara el dinero de la tarjeta de Hachizuka. Kana había empezado a moverse de nuevo, así que Yukuri dio la orden de abrir fuego, y las fuerzas terrestres la recibieron con un misil. Luego, el helicóptero de combate roció unas cuantas rondas más, y todos observaron cómo el humo se disipaba, y ella estaba ilesa. Al ver que no intentaba hacerlos explotar, Yukuri les dijo que siguieran disparando, así que siguieron gastando munición hasta que Ayano llamó y les dijo que la dejaran intentar un disparo. Al instante siguiente, Ken dejó de ser amable e intentó convertirla en carne seca. Mientras Justice y los chicos observaban todo desde la seguridad de su escondite, Kaya estaba reconsiderando su decisión de evitar la misión, así que Rob le recordó los riesgos que esto les planteaba. Aunque Kana había dejado de ser pacífica, su único objetivo era Ayano por alguna razón. Ayano siguió disparando para salvarse, pero después de que las balas rebotaran fácilmente en la cara de Kana, ella la alcanzó y comenzó a cargar para una explosión. La vida de Ayano empezó a pasar ante sus ojos, pero luego fue salvada en el último momento por Shu y su princesa de polvo de hadas a bordo. En un tejado de la central eléctrica, momentos después, él le dijo que había recordado su sesión en la casa segura antes de contarle lo que pasó con Kisora. Ella notó a Takuato, entonces le preguntó por el plan, y él le dijo que Kana probablemente ya estaba en camino después de verlo. Ella pensó que él quería luchar contra su propia hermana e intentó disuadirlo, pero entonces Sharon apareció y le dijo que en realidad ella era el objetivo de Candice. Durante sus años encadenada, había estado conectada a él a través de sus sueños, y también vio recientemente los recuerdos de Kisora de todas las veces que él aplaudió junto a Ayano y Sharon. Al escuchar esto, Shu se desplomó, dándose cuenta de que había creado un monstruo debido a su falta de autocontrol y adicción a aplaudir. Sharon le decía a Ayano que encontrara un lugar para esconderse cuando Kana atravesó un edificio de la planta y vio todos los helicópteros de combate y tanques esperándola solo a ella. Mientras ella invocaba demonios de inmediato para encargarse de ellos, Justice seguía observando con los chicos y empezaba a hartarse. Rob luego fue a ver a Kaya, y ella también luchaba por contener su subidón de adrenalina. Mientras Shu observaba a Kana, Sharon le dijo a Ayano que solo había regresado después de que él la llamara para disculparse por el aplauso venenoso. Después de recordarles la nave de la abadía que se acercaba, se fueron a unirse a la lucha, y Shu finalmente fue a saludar a su hermana. Al ver que no lo asó de inmediato, Yukiri y Masaki discutieron cómo conseguir que se uniera a ellos como Kisara. Mientras Shu le hablaba de su sueño de que ambos vivieran juntos, ella empezó a hacer cortocircuito. Luego reveló que quería sellarla de nuevo, y Sharon la capturó con el traje mecha demoníaco. Después de que Ayano la atacara con otro misil, Shu cargó con la espada de Kisora, pero el retroceso de Kena fue demasiado rápido. Luego sacó su bastón y comenzó a luchar contra él hasta que puso suficiente distancia entre ellos para cargar una explosión. Sharon la golpeó contra un tanque, y Ayano disparó otro misil, pero ella aún así se potenció y lo atacó. Después de lograr sobrevivir al primero, ella envió rayos de energía que los siguieron hasta que él los devolvió hacia ella y chocaron espadas de nuevo. Usando otra explosión de misil, Ayano le dio una apertura para asestar el golpe, pero luego ella se emocionó y lo distrajo el tiempo suficiente para contraatacar con un puñetazo devastador que lo envió estrellándose contra el suelo. Justo entonces, Kisara apareció después de ver el recordatorio que se había escrito a sí misma antes de su amnesia. Una vez que Shu recuperó el conocimiento, Kana cargó para rematarlo, pero Sharon lo salvó, dejándola expuesta a lanzamisiles de Ayano. Una vez que el polvo se asentó, Shu intentó atacarla de nuevo y fue estrellado contra un árbol. Ayano entonces comenzó a llover balas sobre ella, así que ella cargó para eliminarla a ella en su lugar, pero luego fue bloqueada por Kazura. Mientras se turnaban para atacarse, Shu pensó que Kazura había recuperado sus recuerdos, pero Ayano le dijo que ella habría ayudado a Kana a eliminarla si los tuviera.
Después de que una de las explosiones de Kana empujara a Kisura hacia atrás, ella se encontró en los brazos de Shu y no intentó aplaudirlo de inmediato, lo cual fue todo lo que él necesitaba ver para saber que ella aún tenía su amnesia. Shu entonces le contó su plan para sellar a Kana con la espada mientras ella bajaba para enfrentarlos. Mientras ella comenzaba a disparar a Kisora, Shu la distrajo con un disparo de su arma, lo que la dejó expuesta a un ataque. Ella esquivó y volvió al aire, donde Sharon la esperaba con una plataforma de descenso que la dejó expuesta a lanzamisiles de Ariano. Los soldados en espera entonces la acribillaron con cada bala y su artillería hasta que se estrelló contra el suelo. Masaki pensó que finalmente estaban tomando la delantera, pero Yukuri notó que algo andaba mal. Kana comenzó a respirar erráticamente y de repente liberó 3 demonios clase A de su portal trasero. Yukuri inmediatamente les ordenó que impidieran que los demonios llegaran a la ciudad y comenzó a discutir con Hachizuka, quien llamó para dar nuevas órdenes. Uno de los demonios se escapó y se dirigía directamente a la ciudad cuando fue alimentado a la fuerza con un misil antes de que Justice exigiera ver su pasaporte. Los demás llamaron entonces a Yukiri para decirle que ellos se encargarían de la ciudad y ella prometió ayudarles a negociar la obtención de bonificaciones si sobrevivían. Luego les dijo a Ayano y Sharon que fueran a ayudar en la ciudad, ya que ambas eran completamente inútiles contra Kana. También le dijo a Shu que le enseñara modales a su hermana, así que él fue a discutir medidas disciplinarias con Kisara mientras Kana se cargaba. Después de tomar su postura, Kisara comenzó a hablar de lo agotada que se sentía, así que él usó sus fluidos bucales para ayudarla a cargarse. Una vez que Kana los vio comiéndose las caras, se enfadó y trató de hacerlos explotar, pero Kisara canceló el ataque después de alcanzar la máxima potencia. Mientras Dominic y el resto de la pandilla se animaban mutuamente a pesar de haberse escondido inicialmente como cobardes, Kisara y Kana llevaron su combate al aire y siguieron atacando con niveles de poder que hacían explotar tanques como si fueran globos. Después de acercarse a ellas, Shu le dijo a Kisura que la pusiera en posición, así que ella siguió atacando a Kana hasta que su espalda quedó frente a él. Con un solo disparo, él le rompió el cuerno y ella se estrelló contra el suelo. Él intentaba rematarla cuando sus poderes se descontrolaron, y una versión aún más fuerte de los brazos de Asmodeus se dispersó por toda la planta, destruyendo todo lo que tocaba. Luego invocó de nuevo al zombie de Sudiri, pero Kisera lo hizo polvo de hadas de inmediato antes de cargar y clavar su hoja en Kana, hasta que su liberación de energía disminuyó. Kisora entonces le dijo a Shu que se encargara de ella antes de irse, y momentos después, Justice y la pandilla llegaron a la planta completamente destruida y comenzaron a considerar dejar de lado su orgullo para finalmente aceptar la fuerza de Kisora. Ayano y Sharon se reunieron con ella para discutir el peligro en el que se encontraba con la abadía a menos de una hora, y ella les dijo que estaba cansada de ser casada, así que Ayano intentó consolarla. En ese momento, ella seguía excavando entre los escombros y finalmente encontró a Kana. Ella todavía estaba lo suficientemente consciente como para reconocerlo, así que él inmediatamente la abrazó. Días después, Yakuri estaba en un coche con Masaki hablando sobre el daño que la ciudad había sufrido por la batalla. Ichizuka estaba con sus hermanas en ese momento, hablando sobre los países que ansiaban participar en la acción y cómo podrían escapar de ser forzados a compartir el núcleo con el resto del mundo. Luego les dijo que era hora de usar su carta de triunfo y activó su alter ego de aura negativa brillante. Después de llegar a la oficina, Yukiri le dijo a Masaki que Kana había sido sellada en algún lugar debajo del ayuntamiento. Esa tarde, Ayana acompañó a Sharon a los muelles y le preguntó si estaría bien regresar a la abadía sin cumplir su misión. Luego explicó que era demasiado valiosa para la causa como para ser despedida, pero también le advirtió sobre la posibilidad de que un miembro aún más fuerte de la abadía fuera enviado en su lugar. Después de subir al barco, le dijo que le había dado a Shu una última probadita de su juego de garganta y se marchó. Shu estaba en las tumbas de sus padres en ese momento, prometiendo seguir trabajando para limpiar sus nombres mientras criaba a Kana, y se fue después de dejar también un paquete de cigarrillos para quien quisiera visitar a Miles. Kisera lo esperaba fuera del cementerio para volver a casa con él, y de camino se detuvo para pedirle que la ayudara lentamente a revivir sus recuerdos juntos. Cuando regresaron, él decidió empezar con una parte importante de su vida y comenzó un intenso intercambio de fluidos bucales. Una vez que encendió la luz, vieron a Kana tragándose un buffet entero mientras todos en el ayuntamiento se movilizaban para encontrarla. Al instante siguiente, las chicas habían sacado sus armas, pero decidieron usar el conflicto verbal en su lugar. Estaba tratando de encontrar una manera de detenerlas cuando Ayano irrumpió y amenazó con volarle la cabeza a Kana. Mientras Yukiri y Masaki esperaban afuera, Ayano las mantuvo a ambas a punta de pistola y le dijo a Kana que dejara de escapar al azar solo para emboscar a Kisara y Shu. De alguna manera, todos terminaron discutiendo de nuevo, y Shu intentó detenerlos, así que decidieron enfrentarse a él en su lugar. Segundos después, Yukuri observó cómo su lugar explotaba y comenzó a considerar la jubilación. ¿El constante bloqueo de salchichas de Kana llevará a Shu a considerar ponerla permanentemente en el congelador? Además, ¿por qué a nadie le molestó el hecho de que Shu y Kasara sean realmente parientes de sangre?
Eso es todo por este video. Deja un me gusta si te gustó y suscríbete al canal para contenido similar. Y como siempre, gracias por ver.